Boker Tov, buenos días. Bien, después de nuestros rezos de Shaharit y de la lectura pública de la Parashá y de la Haftarah de la semana, desde la Kehilá Israel en las naciones de Ciudad Delgado, saludamos a toda nuestra audiencia presencial y virtual. Para todos, Shabbat Shalom. Vamos a continuar clarificando Shemot, nuestra parashá de la semana. En el capítulo 1 del segundo Sefer Torah, libro de Shemot, libro de Éxodo, tenemos que murió Yosef. Con el tiempo también murieron sus 11 hermanos, los patriarcas, los cabezas tribales. Con el tiempo también murió toda la primera generación que bajó al exilio de Mitzrayim. Ahora, cuando abrimos el capítulo 1 y su pasuk het, versículo 8, quiero leer este versículo y nos vamos a quedar o vamos a desarrollar solo el capítulo 1, dos enseñanzas sobre el versículo 8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef y dijo a su pueblo. Lo leo de nuevo. Entre tanto se levantó sobre Mitzrayim un nuevo rey que no conocía a Yosef. Así que dos áreas de verdades en este versículo 8. La primera es que claramente nos dice que este nuevo rey no conocía a Yosef. Y razones del por qué la Torah nos dice esto. Los sabios tienen una lista larga. Los sabios nos dan una serie de aristas diferentes. Si lo conocía, no lo conocía, si sabía quién era, si no sabía quién era. Así que quiero que nos detengamos solo con una de esas aristas de enseñanzas, de las muchas, para ver después la lección para nosotros. Oigan, este nuevo rey o este nuevo faraón de Egipto, imposible que no conociera a Yosef. Imposible que no conociera a quien salvó al mundo de aquella época de la terrible hambruna. Imposible que no lo conociera o que no hubiera oído hablar sobre el virrey, el vicemandatario, cuyo nombre egipcio era Tzafnat Paneach. ¿Y quién no había oído hablar de Tzafnat Paneach, el develador de los secretos ocultos? Imposible que no conociera o que no haya oído hablar de quien interpretó los dos sueños de Faraón en su momento.
imposible que no conociera o no haya oído hablar de quien recogió todo el dinero de Egipto para los tesoros reales. Imposible que no conociera a quien compró toda la tierra, todo el país de Egipto para Faraón. De hecho, apenas han transcurrido solo unos pocos años de eso. Unos cuantos años. Además, y no todo queda registrado en las crónicas o en las memorias del reino. Todo queda documentado. Así que este nuevo rey que no conociera o no hubiera oído hablar sobre Joseph, es imposible. Entonces, lo que ocurrió acá, al decirnos la Torá que se levantó un nuevo rey que no conocía a Joseph, entre la lista larga de enseñanzas es que este faraón voluntariamente decidió desconocerlo. Voluntariamente decidió olvidarlo. Hacer como que si Joseph nunca existió. Pero esto no se queda hasta ahí, sino que en Egipto está escrito en las memorias y en los tesoros reales, y todo Egipto todavía recuerda que el faraón en su momento, para ascender a Joseph como virrey, dijo a toda la corte: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Por lo tanto, y es aquí donde vamos entrando en materia, desconocer a Joseph es desconocer, ignorar y rechazar al Elohim de Joseph. Amén. Desconocer a Joseph es ignorar, rechazar y hacer de lado al Elohim de Joseph. De hecho, desconocer a Joseph es hacer una desconexión con la luz divina. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Por qué decimos que desconocer a Joseph es hacer una desconexión con la luz divina? ¿Y qué tiene que ver? Joseph solo fue en su momento el canal, el instrumento, el medio, la carroza del Creador para salvar a Egipto y para salvar al mundo de aquella época. De manera que desconocer a Joseph es hacer una desconexión con la luz y un rechazo abierto y descarado al Creador. Bendito sea Él. Y por hacer esta desconexión, este nuevo faraón vino sobre él oscuridad espiritual. Por eso vamos a ver que más allá de simplemente no reconocer lo que otro ha hecho por mí o por usted, hacerlo así, eso va mucho más allá.
Entonces, al haber desconocido a Joseph, este faraón, vino sobre él oscuridad espiritual. Y su ingratitud lo llevó cada vez más y más en descenso y en degradación. Ese no reconocimiento de quien un día fue el benefactor de gente y del mundo, el desconocerlo, va a llevar a este faraón cuesta abajo. Lo va a cubrir de clipot, lo va a cubrir de bloqueos y más bloqueos espirituales, al punto que vendrá un momento que este faraón como que habrá perdido todo el sentido común. Por desconocer o ignorar a Joseph, el benefactor de su tiempo, y al haber caído la oscuridad espiritual sobre este rey y estarse llenando más y más de clipot, lo ha hecho que se vuelva cruel, insensible, amargo, malvado, déspota, tirano y opresor del pueblo de Joseph. Ahora viene para nosotros la lección. La lección es que a toda persona que en el pasado o en el presente nos haya hecho un bien, por muy pequeñito que sea, por muy aparentemente insignificante que sea, si voluntariamente decidimos desconocer, ignorar o rechazar a esa persona, nos pasará las mismas de Faraón. Nos pasará las mismas de Faraón. ¿Qué cosa? Sí. Vendrá oscuridad espiritual sobre nosotros. Y nos volveremos como Faraón, amargos, crueles, contra esa persona que tanto bien nos hizo o nos está haciendo. Mire cómo cambia todo. No queda nada más en el hecho de un rechazo, sino que ese rechazo o ese desconocimiento a quien deberíamos de tenerle gratitud, ese rechazo, ya lo veremos. Oiga esto, es un rechazo al Creador. Es un rechazo al Creador. ¿Y por qué? Lo dije hace un momento. Porque nosotros, las personas, solo somos el medio, el canal, el instrumento, la carroza del Eterno para que le llegue o haya llegado ese bien a la otra persona. Por eso es que los sabios nos dicen: a menudo olvidamos a aquellos que nos han ayudado,
Y el olvido no es solo olvido, sino, ¿qué vemos en Faraón? Crueldad. En lugar de mostrar agradecimiento, ¿qué es lo que va a mostrar este Faraón al pueblo de Joseph? Crueldad, insensibilidad. A menudo olvidamos a aquellos que nos han ayudado, perdiendo todo recuerdo de su bondad, incluso al cabo de un solo día. Pero en verdad no nos interesa recordarlo solo porque es lo correcto. Nos interesa recordarlo porque cuando apreciamos a otras personas y lo que hacen por nosotros, podemos fortalecer nuestra conexión con la luz. Cuando apreciamos a otras personas y lo que hacen por nosotros, podemos fortalecer nuestra conexión con la luz y apreciar todo lo que el Creador hace por nosotros. ¿Por qué no fortalece nuestra conexión con la luz cuando reconocemos el bien que las personas nos han hecho? ¿Por qué fortalecemos el vínculo con la luz? Porque la persona solo ha sido el medio y es al Creador que nosotros podemos dar ese agradecimiento. Si nosotros recordamos a la persona que nos hizo un bien, al mismo tiempo estaremos entendiendo, reconociendo que el Creador, bendito sea Él, es quien estuvo detrás. Por lo tanto, desconocer a quien tanto bien nos ha hecho es hacer una desconexión con la luz. Mira hasta dónde trasciende esto. No. Es hacer una desconexión con la luz. Pongámoslo bien práctico. Alguien le hace un gran bien o le hizo un gran bien en el pasado a usted. Siempre que recuerde y tenga un corazón sano, va a decir, no, es que yo recuerdo que. Y siempre va a terminar mencionando y dando gratitud usted al Creador. Al Creador. El Eterno utilizó a. El Eterno me envió a. El Eterno hizo que tal persona. Y yo por eso estoy tan agradecida con el Creador por toda esa ayuda que me dio, por toda esa asistencia, por toda esa provisión, por todo ese, etcétera. ¿Y a quién finalmente estaremos dándole la gratitud? Sí. Por eso es que decimos que desconocer a quien nos ha hecho bien es hacer una desconexión con la luz. Amén. Y lo peor del caso es que lo que vemos acá es que cuando usted decide ignorar a quien bien le hizo, no solo hay una desconexión con la luz, sino que después usted se vuelve contra esa persona faraón, cruel, insensible, amargo, déspota, tirano. Eso es desconocer, que no conozco a fulano o a fulana, no le conozco. Pero cuando usted mantiene la gratitud, aunque ya hayan pasado décadas, mantiene la gratitud con la persona que le ha hecho tanto bien,
usted crea un vínculo con la luz. Por eso es que los sabios nos dicen, a menudo olvidamos a aquellos que nos han ayudado, perdiendo todo recuerdo de su bondad, incluso al cabo de un solo día. Pero en verdad no nos interesa recordarlo solo porque es lo correcto. Nos interesa recordarlo porque cuando apreciamos a otras personas y lo que hacen por nosotros, podemos fortalecer nuestra conexión con la luz y apreciar todo lo que el Creador hace por nosotros. Así pues, ¿cómo es posible que el faraón, habiendo estado tan cerca de Joseph, habiendo estado tan cerca de Jacob, Joseph y el resto de los hermanos, de repente no supiera quién era Joseph? Y esa ingratitud lo llevó al faraón a bloquearse todo. Y ahora va a volcar todo ese bloqueo, toda esa crueldad sobre el pueblo de Joseph. ¿Cómo mira todo esto? Sucede muchas veces y tal vez no quede bien, pero sí hemos experimentado que han habido personas que se les hace muy bien, digamos un precio, y luego esa persona No pagan y terminan hablando mal. Y comienzan hablando la Shon Hara. Es el mismo principio. Es el mismo principio. Es el mismo principio de alguien que haya sido parte de una comunidad de Torah y con el tiempo, por obvios motivos, tuvo que retirarse. ¿Cómo debe de estar ese corazón fuera de donde fue su comunidad de Torah? Agradecido. ¿Por qué? Sí. Porque fue y estuvo siendo atendido, estuvo siendo asistido, cuidado, protegido, estuvo siendo tanto, recibiendo tanto bien. Y por eso no es justo que alguien que se mueve de una congregación a otra, después le pase las mismas de Faraón. Ahora, lo segundo, siempre sobre este versículo 8, bueno, y dije eso porque es lo más odioso que ocurre en el ámbito de la gente que se va de un lugar para otro. Es lo más común. Y lo que debería de haber siempre es gratitud. Sí. Y la otra enseñanza, siempre sobre el versículo 8, dice que se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Quiero que le vemos esta enseñanza un poco, con el Zohar, con la Cábala. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Dejemos de ver ahora al hombre. Oiga, los hijos de Israel somos la sal de la tierra. Y no es porque nosotros lo digamos, sino que es lo que la Escritura nos dice. Nosotros los hijos de Israel somos la sal de la tierra. Y por lo tanto, somos el medio del Eterno para bendecir a todas las naciones del mundo. Aunque esto pudiera sonar
Sí, pero no lo es. Es lo que dice la Torá y la Escritura. Los hijos de Israel somos la sal de la tierra y por ende el medio del Eterno para bendecir a todas las naciones del mundo. Y por lo tanto, a donde llegan los Bene Israel, y por causa de Israel, el ángel, el zar, el guardián, el capitán espiritual de esa nación es elevado, es ascendido, es engrandecido, es promovido, y juntamente con él, ¿quién? La nación esa. No se pierda esto. A donde llegan los Bene Israel, y por causa de Israel, el ángel, el zar, el guardián, el capitán espiritual de esa nación es elevado, es promovido, es ascendido, y juntamente con él todo su pueblo. Ese ángel o esa nación a donde llegan los Bene Israel, por causa de Israel, ese ángel y su pueblo se vuelven los gobernantes del mundo. Del mundo. Por causa de, dije. ¿Sí? Ese ángel y su nación, por causa de Israel, se vuelven los gobernantes del mundo. Es lo que sucedió con el ángel guardián de Mitzrayim. Cuando bajó Jacob con las 70 almas, Egipto no era la gran cosa. Pero cuando bajó Israel a Egipto, el ángel de Egipto y el pueblo de Egipto, para convertirse, dije, en el gobernante y los gobernantes del mundo. El Zohar HaKadosh dice, Egipto no gobernó al mundo, sino hasta que Israel vino a morar allí. Egipto no gobernó al mundo, sino hasta que Israel vino a morar allí. Sigue diciendo el Zohar, Babilonia no gobernó al mundo, sino hasta que los judíos vinieron a vivir allí. Y sigue diciendo el Zohar, Edom no gobernó al mundo, sino hasta que los hijos de Israel vinieron a morar allí. ¿Qué es lo que vemos en todo esto entonces, Rosa Miriam? A donde llegan los Bene Israel. Sí. Sí. Es lo que nos dice el Zohar. Por supuesto que las naciones van a atribuir su engrandecimiento, su elevación o su prosperidad a otros factores. A otros factores menos, con toda seguridad. Sí.
Sí, es que esa ciudad, ese caserío, ese poblado, esa provincia, esa villa, ese estado, esa nación, ese pueblo, será prosperado. Pero la gente de ahí atribuirán su crecimiento, su prosperidad, su elevación, su grandeza, su desarrollo a otras cosas menos a la causa del por qué son elevados. El Zohar HaKadosh nos dice, se dice en el libro de Rabbi Hamuná el anciano en conexión con las palabras, y nos cita el versículo 8 que tenemos abierto. Pero se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Y oiga, dicen los decodificadores, que todas las naciones del mundo y todos los reyes de ellos se vuelven poderosos solo por causa de Israel. Se dice en el libro de Rabbi Hamuná el anciano en conexión con las palabras, pero se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que todas las naciones del mundo y todos los reyes de ellos se vuelven poderosos solo por cuenta de Israel. Y ahora viene lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, Egipto no gobernó sobre todo el mundo, sino hasta que Israel se estableció allí. ¿Oyó, Gilma? Lo mismo es verdad respecto de Babilonia con respecto a Edom. Antes de eso, todas esas naciones fueron manifiestamente insignificantes y despreciables. Eran poca cosa, eran casi nada. Egipto descrito como una casa de esclavos, Babilonia como un pueblo que no era, y Edom se dice, ves, yo te he hecho pequeño entre las naciones, eres grandemente despreciado. Se debió enteramente a Israel el que llegaran a ser grandes. ¿Y cuándo vinieron a ser grandes? Cuando Israel llegó a ser exiliados entre ellos. Se debió enteramente a Israel el que llegaran a ser grandes. Tan pronto como Israel fue sometido a alguna de estas naciones, o sea que llegó ahí, ella inmediatamente se volvió todopoderosa. ¿Quién? Esa nación. Solo llegaron los Bené Israel, ¿y qué ocurrió con esa nación? Se volvió todopoderosa. Pues Israel solo está a la par con todo el resto del mundo. Así cuando Israel bajó a Egipto, oigan, inmediatamente este país se levantó al poder supremo. Y este es el significado de ahora se levantó un rey nuevo. Es decir, el capitán superior de Egipto se levantó en fuerza y ganó predominio sobre los capitanes de todas las naciones. Mire, este ángel de Egipto, voy a decir en estas palabras, era un soldado raso. Pero cuando Israel llegó a ser exiliado en Egipto, ese capitán, ese ángel de Misraim, lo ascendieron a general. De una sola vez. ¿Por qué razón, Villegas? Por causa de Israel. Así que donde llegamos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a esos lugares llegamos la sal de la tierra.
a donde llegamos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a esos lugares llegamos la sal de la tierra. Y por lo tanto somos generadores de buenos cambios en las esferas espirituales, y esos cambios tienen que verse reflejados abajo. ¿Cómo le suena, Oscar? ¿Cómo le suena, Herbert? ¿Cómo le suena, Vidal? Salvador. ¿Sí? A donde llegamos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a esos lugares llegamos la sal de la tierra. Y por lo tanto, y lo reitero, somos generadores de buenos cambios en las esferas espirituales, y estos son reflejados acá abajo. Miren lo que está sucediendo aquí en la zona donde nosotros hemos venido. Y apenas es el comienzo. Y el capítulo 1 se cierra con el heroísmo de las parteras hebreas. Así se cierra el capítulo 1, con el heroísmo de Shifra y Púa, que no acataron el edicto de matar a todos los varones recién nacidos, sino que ellos les preservaron la vida y no hicieron caso al edicto de Faraón. Y por cuanto estas parteras temieron al Creador, Elohim hizo para ellas dinastías. Dinastía de reyes, dinastía de Coanim. Sigamos. En el capítulo 2 tenemos el nacimiento del Goel, del Redentor, de Moshe. Por causa del decreto de muerte para los recién nacidos, Yochebed, madre de Moshe, como ya no pudo esconderlo, solo lo tuvo escondido durante 3 lunas, pero ya no pudo esconderlo más, por lo tanto, elaboró una arquilla, la calafateó, la hizo de tal manera que pudiera flotar, y la dejó ir con el niño dentro, con Moshe dentro, río abajo, en tanto que Miriam, su hermana, iba viendo el curso, el recorrido que llevaba la arquilla. Y allí iba Miriam, 5 años tenía la niña, era una profetisa a esa altura ya, iba viendo a dónde iba llevando la arquilla, el río, hasta que vio que la arquilla llegó a la zona donde estaba haciendo tevilá, inmersión ritual, Batia, la hija de Paró, que cuando vio la arquilla dijo, mire, le dijo a su doncella, tráigame esa arquilla. Cuando la abrió, vio al niño que lloraba, se compadeció de él, llamó a mujeres que estaban amamantando, dando pecho, pero ese bebé de 3 meses no quiso el pecho de ninguna mujer en ti. Así que vino Miriam y le dijo, ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas? Bebakasha, no, dale, le dijo. Y le fue a traer a la propia madre. Ella le dijo, Batia, la hija de Paró, le dijo, críamelo, y yo te pagaré. Leemos el capítulo 2 y 10, versículo 10.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque las aguas lo saqué. Leo de nuevo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque las aguas lo saqué. Oiga, todas las cosas que ocurren acá en la dimensión física, présteme atención, todas nos parecen que siguen un orden natural. Todo lo que ocurre acá abajo, todo lo que ocurre acá en Malhut, nos parece pero tan natural. Y si al caso le vemos algo que no es pero tan natural, le llamamos tal vez casualidad, el destino, o la buena o la mala suerte. Y por desconocer las razones espirituales, es que todo lo vemos naturalmente. Pero todas las cosas tienen un origen o una causa espiritual. En el caso de Batia, la hija de Paró, que rescata al niño Moshe de las aguas del Nilo, que vio que lloraba dentro de la arquilla y que se compadeció de él, esto tiene un trasfondo extremadamente místico, espiritual o sobrenatural. Y es que Batia, la hija de Paró, es la reencarnación de Javá, la reencarnación de Eva. Y Moshe es la reencarnación de Edel o de Abel. Batia, la hija de Paró, es la reencarnación de Javá o de Eva. Y Moshe es la reencarnación de Ebel o de Abel. Madre e hijo al principio, ¿verdad? Javá, Ebel. Eva, Abel. Madre adoptiva e hijo adoptivo ahora. En el pasado, Javá no pudo cuidar de Ebel de morir prematuramente. Ahora está de regreso como la hija de Paró, Batia, para salvar y cuidar de Moshe y de una muerte prematura. Mira cómo son las cosas. Pero cuando uno no tiene la conciencia, el Zohar de la Cábala, todas estas cosas se ven o naturalmente o milagro. Sí, casualmente, a la hora que iba llegando la arquilla por ahí, la hija de Paró también llega. Todas las cosas tienen un origen espiritual. Así que fueron madre e hijo al principio y hoy vuelven a ser madre e hijo nuevamente. Por eso es que la enseñanza de la Cábala es que el tikkun o la reparación que venimos a hacer en cada migración de nuestra alma siempre es con los cercanos a nosotros. Siempre venimos con quienes estuvimos involucrados en vidas anteriores. Y si por A o B motivos
usted tenga que hacer el tikkun, la reparación con alguien que nació en, por decir un nombre, en Japón, solo por decir un nombre, o el cielo permitirá que usted haga un viaje a Japón, o la persona que está allá en Japón va a hacer un viaje para acá. O podría ser que tanto usted como esa persona de esa nación, entre comillas, casualmente hagan un viaje a un lugar diferente y entre comillas ahí se reencuentran. Todo está organizado, planificado por el Creador. Imagínense Batia, la hija de Paró, y Moshe ahora. De ahí que en algunas ocasiones hemos hecho ver que hay familias adineradas y que por sus trabajos, sus empresas, sus negocios, sus fábricas, no pueden cuidar de sus niños o niñas. Contratan a veces a una niñera particular, a una babysitter, a una nodriza, a una ama para que cuide de su criatura, digámoslo en términos en singular. Y ahí viene esa persona ajena a la familia y comienza a cuidar de la criatura de esa familia adinerada. Y entre esa criatura y la nodriza, la niñera, se crea un vínculo pero tan cercano, un vínculo pero tan de apegamiento, que la niñera comienza a ver a la criatura como a su propio hijo. Y esa criatura va creciendo y a la niñera, a la señora, si es adulta, mami le dice, mamá le dice. Y llega a ganarse la confianza de toda la familia que esa muchacha o señora trabaja ahí cuidando, asistiendo a ese crío o cría. Pasa una década, después la familia la deja ahí para que siga atendiendo los quehaceres de la casa, y el vínculo de esa mujer con ese muchacho sigue. La mujer sigue viéndole como a hijo, como a hija, y esa persona, aunque es adinerada, le dice mami o mamá, le dice. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí, Rosa Miriam? ¿Qué pasará ahí, Gilma? ¿Qué posibilidad cabrá allí? Oscar. Que en el pasado posiblemente fueron madre e hijo, o madre e hija. Es lo que estamos viendo con Batia, la hija de Paró, y con Moshe. Madre e hijo fueron al principio, madre e hijo son ahora nuevamente. Adelantémonos en el tiempo. Moshe cumplió los 40 años de edad. Desde niño ha estudiado la Torá en Goshen con sus padres Amram y Yochebed. Desde niño. Y Moshe, sabiendo que él es hebreo, Moshe, sabiendo que Yochebed y Amram son sus padres, y como él es el príncipe en Egipto, a menudo va, continua o constantemente va a Goshen
a visitar a sus padres y a sus hermanos. Y durante todos esos viajes que hace Moshe desde la niñez, adulto, a casa de sus padres, Amram y Yochebed lo entrenaron espiritualmente en el árbol de la vida. Lo entrenaron en las 10 sefirot. Lo entrenaron en la Torah oral y en todo el legado ancestral que viene desde Adán. Lo entrenaron en las Shemot del Creador. ¿En qué? En los códigos. Lo entrenaron. Lo entrenaron en el nombre del Creador de 42 letras. Lo entrenaron en las 72 triadas. Lo entrenaron en nombre de diferentes combinaciones de letras. Y Moshe, por supuesto, que siempre supo que él era hebreo. Todo el tiempo. Él nunca desconoció ni ignoró su identidad hebrea. De hecho, cuando 3 meses de edad, que lo rescató Batia, la hija de Paró, y se lo dio a Yochebed, a su verdadera madre, y le daba pecho, Yochebed, su propia madre, ella, Amram, su padre, Aarón y Miriam, lo entrenaron en la verdad del Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob. Siempre que iba al baño, Moshe veía la Brit Mila, la circuncisión, porque Moshe nació circuncidado. Así que cuando cumple los 40 años, la esclavitud de los hijos de Israel, sus hermanos, era una esclavitud durísima, amarga, cruel, despiadada, y él no puede ver el sufrimiento de su pueblo o el sufrimiento de sus hermanos. Leí que en el versículo 11 y 12 lo dice: en aquellos días, cuando crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo de regreso. En aquellos días sucedió que crecido ya Moshe, tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Todo esto Moshe lo hizo por la Ruach, por la Shekinah que descansaba en él. Esto lo hizo por la Ruach, por la Shekinah y por el conocimiento que tenía de los Shemot, de los nombres del Creador. Esto ya lo saben. La literalidad de la Torah dice que Moshe vio o miró a todas partes. Eso no es literal. Dice que vio que no había nadie. Eso no es literal. Y por lo tanto lo mató. No es así tan natural. Vio que estaba garroteando el egipcio, de hecho lo tenía hincado. De rodillas tenía el egipcio al hebreo. Y le estaba dando garrote con garrote y quería matarlo, el egipcio al hebreo. Porque como este egipcio
había violado a la mujer de Datán, y Datán era superintendente. Entonces tuvo miedo el egipcio de que este Datán, el superintendente, fuera a ponerle el dedo con el rey de lo que había hecho el egipcio, y el rey, Faraón, mandara a matar al egipcio porque aún eso era prohibido. Y lo estaba garroteando porque quería matarlo ¿para qué? Para matarlo, y que el asunto de su pecado, de su delito, de su crimen, nadie supiera nada. Así que llegó Moshe y vio esa escena. Y en ese momento la Shejinah se posó sobre él. En ese momento la Ruach HaKodesh se posó sobre él. Miró a todas partes. No es literal. Vio que no había nadie. No es literal. Y por tanto lo mató. No literalmente. Esto que miró a todas partes, ya sabemos del Zohar, que mediante la Shejinah, la Ruach, que se posó sobre Moshe, Moshe lo que hizo fue que buscó en el alma del egipcio, buscó a ver si tenía buenas acciones, buenas obras. Sí, lo escaneó, lo analizó espiritualmente y vio en el mundo espiritual que este egipcio no tenía ninguna obra buena. Al mismo tiempo, al ver para todas partes, vio que no había nadie, significa que lo escaneó, lo vislumbró, y entendió Moshe que este Rasha, este malvado, nunca iba a engendrar un hijo bueno. Nunca engendraría un hijo que estudiara la Torah. Lo escaneó espiritualmente y vio que tampoco este egipcio haría teshuvah, ni en el presente ni en el futuro. Y como no tenía nada bueno, era la personificación de la negatividad, de la oscuridad espiritual. Ahora viene Moshe, y era conocedor ¿en qué dije? ¿En qué? En las Shemot o en los Shemot. Nos dicen los sabios, según los sabios, Moshe no mató físicamente al egipcio. En su lugar utilizó los 72 nombres del Eterno, específicamente la Hav, la Hei y la Tav. Y la Yud, la Hav y la Shin. Era conocido o conocedor, y conocía, ¿qué dije, Moshe? Los nombres del Creador. Así que vislumbró la Hav, la Hei y la Tav, un nombre. Y la Yud, la Hav y la Shin, otro nombre. Dice, y la asombrosa luz revelada a través de estos nombres hizo que el egipcio simplemente desapareciera. Y ahí la importancia de que según los sabios, Moshe no mató físicamente al egipcio.
No es que agarró una espada, no es que tomó un palo, un bate, una piedra, un objeto cortopulsante, un objeto contundente. Según los sabios, Moshe no mató físicamente al egipcio, en su lugar utilizó los 72 nombres del Creador, específicamente la Haf, la Haf, la Hei y la Tav, la Yud, la Haf y la Shin. Y la asombrosa luz revelada a través de estos nombres hizo que el egipcio simplemente desapareciera. Ya se me sido, por favor. Si tienen Sidur, abra la página 200. $208. El tercer día de la semana, el día martes, antes de acostarnos, ya cuando uno está cerrando la Kriyat Shema a mitad, decimos de Lana Behoach, la última línea que dice, en coro, Nagibor Dorshe y Judeja Kebabashom Rem, déjelo ahí. El primer nombre, la primera triada es la Nun Gimel Dalet. La segunda es la. Ese es uno de los nombres que Moshe invocó. ¿Para qué, Gilma? Sí. Yud Hav Shin. Por eso es que cada noche, antes de acostarnos, escaneamos esos nombres del Creador. Si es en el caso del día martes, tercer día de la semana, decimos Nagibor, Dorshe y Judeja, Kebabashom Rem. Lo hacemos otra vez, Nagibor, Dorshe y Judeja, Kebabashom Rem. Y lo hacemos una tercera vez, Nagibor, Dorshe y Judeja, Kebabashom Rem. Y después, oigan, hacemos una pausa y nos quedamos haciendo ¿qué cosa? Vislumbrando los dos nombres ahí, escaneándolos con nuestra Neshama, vislumbrándolos, recorriéndolos con nuestra vista para energizarnos con esa energía súper poderosa de los 72 nombres del Creador. Así que para matar al egipcio ocupó 2 triadas. La primera fue, dije, no, esa es la segunda. No, ni siquiera he mencionado Nun, yo. Es que dije el segundo, no el primero. Los nombres que invocó Moshe esta no está ahí en la página que le dije, Haf, Hei, Tav. Y el segundo nombre que invocó es el que está ahí, el segundo. Yud, Haf, Shin. Leamos de corrido y cerremos. Versículo 13 al 22. Al día siguiente salió y vio a 2 hermanos hebreos que reñían. Ahora son, ¿qué? Los 2. Ahora no es un egipcio contra un hebreo, sino que ahora son los 2. ¿Y qué están haciendo estos? Imagínense. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, estos son Datán y Abiram, hermanos, hijos de Reúben, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Paró acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de delante de Paró y habitó en la tierra de Midian. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el Cohen de Midian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, que es otro nombre de Yitro, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma pan. Dice en hebreo. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Zipora por mujer a Moshe. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershom, porque dijo, forastero soy yo en tierra ajena. En la siguiente clase, Bezrat Hashem, vamos a tomar estos versículos que hemos leído para descifrarlos, clarificarlos o decodificarlos. Hoy por hoy solo los hemos leído de corrido. Así que nos quedamos acá, Sliha, con esta segunda sesión de Torah de Shemot, la parashá número 13, nuestra parashá de la semana. Bezrat Hashem, seguiremos a las 15 horas con 15 minutos, a las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Talmidai, Haberai, Shabbat, Shalom para todos.